Empezó a grabar y ahí se ve bien. Ya. El estudio del día de hoy se titula La determinación de Daniel. La determinación de Daniel. Y lo que vamos a leer se encuentra en Daniel capítulo 1. Específicamente lo que vamos a exhortar más profundamente va a ser Daniel capítulo 1, versículos 8 y 9. Amén. Pero para poder ver el contexto, vamos a leer Daniel capítulo 1, del versículo 1 hasta el 9. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. El centro de esta enseñanza gira en torno a 3 premisas que podemos extraer de los versículos 8 y 9. En primer lugar, el que Daniel haya propuesto en su corazón no contaminarse. En segundo lugar, tiene relación con lo mismo, por tanto yo creo que esta sería la misma idea. Pidió que no se le obligara a contaminarse. Y en tercer lugar, que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. Amados, el contexto histórico de esta palabra, resumidamente, el reino de Israel, que ya hablamos en ocasiones anteriores y que había sido dividido, y ya sabemos todos que el reino del norte fue conquistado, por lo tanto quedaba solo el reino del sur, Judá y Benjamín, 2 de las 12 tribus. En aquel entonces Jerusalén fue sitiada, fue atacada por el imperio babilonio a manos del gran rey Nabucodonosor. Y en aquella instancia fue el primer sitio en el cual el rey de Babilonia se llevó cautiva a mucha gente del pueblo de Jerusalén y también se llevó los utensilios de la casa de Dios. Recuerde usted que el templo que estaba en Jerusalén, construido por Salomón, era hermoso, de aspecto, ostentoso, magnífico, y dentro de él habían utensilios que eran parte del servicio de los levitas y de los sacerdotes, utensilios de manera santos porque eran consagrados a Dios. Para los judíos, para el pueblo de Israel, este acto era algo terrible,
una muestra de rebeldía y desobediencia a Dios el hecho de que permitiera a Dios que viniera un imperio gentil, un imperio que adoraba a otros dioses con otras costumbres, idolatrías, prácticas de hechicería y toda clase de cosas contrarias a la ley y a la palabra de Dios. El hecho de que este rey se llevara cautivo a los príncipes, gobernantes, muchachos de buen entendimiento, gente de la clase alta de Israel, y que además se trajeran los utensilios, era ya una grave advertencia por causa del pecado del pueblo. Esto es lo que nos relata entonces el principio del libro de Daniel. Cómo este joven es traído de Jerusalén a la tierra de Sinar, a la tierra actualmente de Irak, distanciada miles de kilómetros de su ciudad natal. Es traído a esta nación de Babilonia, este muchacho junto a 3 de sus amigos y muchos otros nobles y personas de renombre. Y como usted pudo apreciar, se les solicita de parte del rey que se les instruya, se les prepare para servir en la corte, en el palacio del rey, durante 3 años. En las letras de los caldeos, que era la lengua de Babilonia, en sus costumbres, en su comida, en todo lo que era parte del estilo de vida de los babilonios. Mas Daniel, como usted puede apreciar, en la Biblia hay un libro que se llama Daniel. ¿Por qué será? Bueno, en estas palabras que yo le muestro, usted puede apreciar por qué está Daniel, por qué no está Pedrito, Juanito, no sé, Diego, Armando, ¿por qué Daniel? Y esto es parte importante de la enseñanza, porque hoy también quiero apelar mucho a lo que nosotros disponemos y proponemos en nuestras vidas para el Señor. Amén. Porque por algo Dios establece una relación, un pacto de a dos, donde ambas partes participan de una relación, entiendo yo, siendo Dios soberano, por supuesto. Pero por algo este Daniel se nos da testimonio que hasta hoy sigue vivo y vigente en nuestros corazones, y es lo que quiero enseñar en este día. Amén. Porque Daniel fue un hombre, un joven distinto, ya que él propuso, a diferencia del resto, no contaminarse. Aleluya. Y la situación que Daniel enfrenta se asemeja mucho a la vida cristiana, en cualquier faceta y momento en el cual usted se encuentre de ella. La situación que él enfrenta se asemeja mucho a nuestras vidas, hermano, en muchas facetas de nuestra peregrinación cristiana. Quizás el momento más particular y que quizás más podríamos aplicar de lo que Daniel está enfrentando, el hecho de ser tomado de una nación con su costumbre, con sus hábitos, con la ley de Dios, con la palabra, con el templo, con todo lo que Daniel ejercía en su propia nación y que se ha llevado a Babilonia, nos muestra una representación de cómo Daniel es llevado al mundo a enfrentar una realidad totalmente distinta a la que él estaba acostumbrado. Y es quizás lo que Manuel retrataba en su oración. Un joven que junto a mí las últimas semanas hemos estado persistiendo en la predicación, en el trabajo en las calles, en muchas cosas, por gracia de Cristo. Y estas últimas 3 semanas ha tenido que ausentarse y enfrentar un mundo nocturno, por causa de un tema pendiente que él tiene personal. Donde él en su oración decía lo duro, lo triste, lo lamentable que es ver el endurecimiento de la sociedad, el comportamiento, su conducta y sus hábitos. Y esto no solamente compete a este joven, le compete a todos ustedes, porque ustedes son personas que están en trabajos, que están con personas que están inmiscuidos en un mundo donde se enfrentan a una corriente y a un pensamiento y a un estilo de vida totalmente contrario al que la Biblia nos propone. ¿Y qué hacemos en ese minuto, en ese momento? Yo les decía que quizás el ejemplo más claro es cuando uno se convierte, pero la conversión real, hermano. No solamente una oración de fe, yo recibo a Cristo en mi corazón, porque eso es de la boca para afuera. Eso es como el bautismo de ir a sumergirse en agua y usted sigue siendo lo mismo vil pecador. Yo hablo de la conversión donde usted determinó y propuso en su corazón apartarse para servir a Dios y cambiar su estilo de vida y sus hábitos.
Así es. Amén. Por eso hay un trabajo mutuo. El cristiano está acostumbrado a que le hagan la pega. Quiere que vengan los ángeles del cielo a hacer el trabajo que le corresponde a él hacer hoy. Y tomar una decisión. O soy cristiano o no lo soy. O me limpio y me santifico o sigo mi paupérrima vida. Amén. O estoy esperando que se me aparezca Cristo en los cielos como a Pablo y me diga, oh, haz esto, hijo mío. No espere. ¿Y qué decimos? Pues tiene la palabra de Dios a su lado. Para cada día saber lo que le aprovecha. Amén. Amén. Cuando alguien se convierte, Amén. le sucede como a Daniel, que tiene que enfrentarse a una realidad chocante, distinta, porque ha venido Cristo a su vida, ha venido un encuentro personal del Espíritu Amén. Santo, Amén. Gloria a Dios. ha caído rendido de rodillas ante su Hacedor y Creador, y se da cuenta que si se ha arrepentido, se ha convertido, es porque se le abrió el entendimiento. Amén. Y se está contemplando cuántas cosas en su vida son pecaminosas, son tinieblas, son malicia, son cosas inmundas que no le aprovechan en nada. Por algo se está convirtiendo, porque si no sigue los deleites del mundo. Amén. Amén. Y se convierte y se encuentra con esta nueva visión de las cosas. Y se enfrenta a un mundo como Daniel. Fue sacado de su estilo de vida, fue llevado a Babilonia y él tenía que enfrentarse a una nueva realidad. Totalmente distinta. ¿Y qué va a hacer Daniel? Y usted cuando se convierte también dice, no, yo también propongo en mi corazón dejar esto, dejar esto, dejar esto. Amén. Como quizás yo le he contado, yo tenía un indoor, una carpa dentro de mi casa con 6 plantas de marihuana, con luces artificiales, me gasté 200, 300 mil pesos. Y tenía cajas de cogollo y yo tuve que tomar una decisión y decir, basta. Y me deshice de todo eso. Amén. Y comencé un nuevo camino. Pero eso pasó hace 5 años, hermano. Y la vida cristiana es todos los días. Todos los días. Amén. Amén. Entonces, no solamente se aplica la conversión, porque aquí no todos son nuevos. Quiero aplicar la determinación que Daniel tuvo a cada faceta y experiencia de la vida diaria. Pues mucho en nuestra vida depende de las decisiones que tomemos. Así es. El o no contaminarnos. Para cristianos experimentados, en su vida familiar diaria, ¿qué hace usted por su familia? ¿Le está predicando? ¿Le está diciendo la verdad? ¿Los enfrenta o está callado? Porque Dios va a pedir cuenta de todas las cosas. Así es. El hecho de que usted sea cristiano, vaya a la iglesia, participe hoy con nosotros o en otro lugar, o esté en una vida, eso no le garantiza nada, hermano, más allá. Usted tiene que buscar cada día más del Señor en usted. Amén. Ayúdanos, Cristo. Cómo poder impactar. Y si lo ha hecho, perseverar en oración y descansar en ello también. Porque tampoco el Señor nos manda a estar afanados y echándonos un peso que no podemos llevar. Porque Él es el dueño de las almas. Pero siendo dueño, Él el dueño de las almas, nosotros como madres, padres, hermanos, hijos, tenemos un trabajo también que hacer con nuestros semejantes hasta que el Señor nos diga basta. La vida diaria, el entorno laboral. Como el Señor le hablaba a Salomé en su hospital, un ambiente que es tóxico muchas veces, enfermo, gente con malos hábitos. Y cuántas cosas se viven en un lugar. No solamente un hospital, también puede ser un evento, puede ser el mismo trabajo que hago yo de servicio en terreno, la construcción, oficina. Usted sabe que la gente del mundo, el otro día estábamos en un cliente haciendo mantención con Andresito y un joven haitiano, de los buenos haitianos, gloria al Señor, amén, tenía su alabanza puesta alta, amén, y no le importó amén, los que estaban ahí. Y yo hacía, desarmando el equipo, desarmándolo ahí bien, limpiándolo, escuchaba. Y apareció el jefe del segundo piso a decir, y este así como este loco, le decía así gesto a las compañeras. Y las compañeras dijeron, tenemos que soportarlo. Oh. Ese es el mundo despiadado en el cual estamos viviendo. Donde si tienen puesto Bad Bunny, ponte en 4 y perréame con el bulto puesto detrás, todo aplaudiendo con las orejas como burro. Pero si se trata de una alabanza cristiana, el mundo cruje dientes contra el nombre de Cristo. Y eso es lo que usted enfrenta en su trabajo. Gloria a Dios, amén. Como por ejemplo, me imagino este programa de la radio, la abuela esta que da consejo amoroso, la radio activa o el rumpi.
Yo lo he escuchado en algún minuto en el pasado. Oh, y ahora Y escuchan toda esa barbaridad y contaminan sus oídos con esa basura. está llena de ¿Y brujas. cuántas cosas más usted tiene que estar en un mundo que no está ni ahí con lo que usted practica y vive? ¿Cuánto diablo hay? ¿Vamos a hacer la diferencia o vamos a participar de su contaminación? Aleluya. Bendito sea el Nuestras Señor. relaciones con los demás. Aleluya. Mis amistades saben que soy cristiano, saben que me estoy congregando, saben que me cuesta, pero estoy empezando un nuevo caminar. Doy testimonio de que soy hijo de Dios. O también en momentos de prueba, tensiones y adversidad, como Daniel, en un momento de prueba. Él tuvo que sacar a relucir lo que él era. Usted no espera ser probado para sacar a relucir lo que hay en usted, sino que cada día sea normal en la palabra y la vida cristiana. Aunque le parezca una locura, porque al mundo le parece una locura. Así es, amén. Pero eso es lo que a Dios le agrada. Y ninguno aquí tiene dos señores, porque no puede agradar a los dos al mismo tiempo. Así es, Señor. O está en buenas con una y en malas con otro. Aquí usted no puede participar de la mesa de Dios y la mesa de los demonios. Así es, Señor. Entonces nosotros tenemos que mirar el ejemplo de Daniel, porque por algo se nos habla de este varón. Porque la palabra dice, amados, imita lo bueno. ¿Qué hizo Daniel distinto? Daniel tuvo determinación, porque Daniel, versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pero esto no solamente va a un aspecto de comida o de bebida. Esto va ya más a un aspecto espiritual. También de hábitos, de estilos de vida, en el cual nosotros tenemos que proponernos, determinar qué es lo que vamos a hacer. Necesitamos determinación para vivir una vida agradable a Cristo. La palabra determinación es bien interesante. Sus significados, por ejemplo, son valor, osadía, porque tienen una doble implicancia que le voy a explicar ahora y más tarde. Determinación es decisión firme, sin variación, no está sujeta a cambio. Daniel era consciente de lo que él era, a quién servía, a quién amaba. Y él tomó una determinación firme, no le importó nada. Fue osado, fue audaz, fue intrépido, fue resoluto, fue valiente. No escatimó. Propuso en su corazón decir no a lo que le querían servir en el palacio real. Y óigame bien, porque esto es mucho más profundo de lo que usted se imagina, que le voy a decir a continuación. Y nuestra osadía, porque la osadía tiene un polo negativo, cuando usted es osado en lo arrebatado y comete un error. Por ejemplo, usted fue osado pero fue imprudente y le faltó el respeto a alguien en su osadía. Por eso le digo que ser osado, ser valeroso, tiene dos polos. La osadía que nosotros tengamos para enfrentar al mundo, como lo hizo Daniel, porque Daniel fue muy osado, debe ser acompañado con esa balanza, con esa sensatez y prudencia, esa medida que nos falta, que es lo que nos entrega la palabra de Dios, palabra que usted hoy está recibiendo. La palabra nos da la cordura, la medida exacta, para que nuestra osadía, nuestra valentía, nuestro valor no sea inclinado hacia el atrevimiento, la insolencia o la desfachatez, sino que sea conforme a lo que Dios demanda de usted y de mí. Porque si tenemos resolución, osadía, es por causa de que tenemos un amo y Señor, y a Él le queremos ser leal y fiel. Amén. Que el Señor nos ayude a vivir como Daniel. La palabra valor significa subsistencia y firmeza de algún acto. Se fija que en todos estos sinónimos de palabra hay una determinación, una firmeza, algo que no varía. Como Dios
que no varía su carácter. Por algo está su palabra inmutable que no cambia. Y si usted la lee 100 años antes o 100 años después, sigue siendo la misma. Usted como cristiano también debe tener una vida como la palabra, inmutable. Que no se muestra frente a las personas de una manera, frente a su familia, frente a otras personas con otro rostro, sino que en todos los lugares mantiene su misma compostura, carácter y estilo de vida. Amén. Porque el ser humano es cobarde por excelencia. Así es, Señor. Que el Señor nos ayude. Porque el valor es la fuerza, la eficacia o virtud de las cosas para producir sus efectos. Si usted tiene valor es porque tiene una actividad interna, una virtud para producir el efecto. Ese valor, esa virtud, esa eficacia es el Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra Espíritu Santo, que dice que investirá con poder, la traducción de poder es eficacia, es actividad. Es decir, que el Espíritu Santo que se mora, se posa sobre nosotros, es un poder que produce efectos. No puede producir otra cosa sino efectos, frutos. Y si no está produciendo el Espíritu Santo frutos en usted, ¿qué quiere que piense? Que no tiene el Espíritu Santo. O como dice Tesalonicenses, que está apagado. Amén. Qué tremendo, hermano. Amén. Daniel propuso no contaminarse, determinó osadamente, no me contamino. Fue un acto osado. Quizás las consecuencias de esto eran su propia cabeza. Pero ¿quién le dio la cordura, la sensatez y la balanza para que Daniel osara no aceptar el mandato del rey del imperio babilonio? No el mandato del tío, del primo y del amigo, el mandato del gran rey Nabucodonosor, señor de todas las tierras de Oriente. Así es. Una locura, hermano. Una locura lo que hizo este Daniel. Locura que es cordura para usted y para mí, porque su decisión, su determinación estaba basada en su plena confianza en Dios. Amén. Los demás de la corte pudieron haber dicho, este tipo está loco, le van a cortar la cabeza. Así no será lo que van a hacer con usted y con este joven que yo después quería ir a saludar, a este haitiano, para felicitarlo por lo valiente de tener la música fuerte. Aleluya. ¿Por qué nos avergonzamos de eso, hermano? Yo antiguamente subía amigos en mi auto y trataba de que no supieran que tenía la radioarmonía puesta o poner alabanza. Dejaba que ellos pusieran su música en mi vehículo muchas veces. Por eso yo no lo puedo acusar a usted. Es parte de un proceso. Pero usted tiene que ser consciente de estas cosas. Ejemplos de esto no hay miles, hay millones. En el cual estamos siendo pesados y observados de parte de Dios. De alguna manera esta palabra y Daniel nos invitan, y también por supuesto el Evangelio, no debe pensar siempre usted de forma racional, calculista, detallista. No sirve. No sirve pensar muchas veces de manera lógica en el Evangelio. Ni mucho menos como piensa la mayoría. Mucho menos ir a pedirle consejo al mundo. Simplemente nuestra postura debe ser, ¿qué haría el Señor en esto? ¿Qué me señala la Escritura en esta situación? Esa debe ser nuestra posición. Si las comidas y las bebidas de los babilonios estaban consagradas a dioses paganos, Daniel, él conocía la ley de Dios, la palabra de Dios se le instruyó inmediatamente. Yo no puedo comer estas cosas sacrificadas a los ídolos. La palabra en el arameo, porque Daniel está escrito en arameo, que son los 3 idiomas de la Biblia, hebreo, griego y arameo. Solo Daniel está en arameo. Amén. Esa palabra de esas comidas eran banquetes deliciosos. Aleluya. Y yo que, no quiero exaltarme, pero lo voy a contar, he estado ayunando algunos sábados, hermano, y ha sido difícil. Ni siquiera podemos ayunar un día. Perezosos.
Está esperando que lleguen las 10 para llegar a comer algo y cerrar el ayuno. Así es. Ya hay que disciplinar este cuerpo, porque el ayuno no es como estos tontos de televisión que hacen ayunos por sanidades astrales y tonteras. El ayuno que la palabra demanda tiene beneficios físicos, tiene beneficios a su órgano, pero en primer lugar, si ayunamos es por beneficios espirituales de sujetar esta carne rebelde Aleluya. que todos los días pide lo que es en contra de la palabra de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Pero Daniel no propuso no contaminarse con ninguno de estos manjares suculentos, porque no era el palacio de cualquier rey, era el palacio del gran imperio que operaba en el mundo antiguo, al cual se le describe como un imperio con cabeza de oro. El mayor apogeo de imperio lo experimentó Babilonia. ¿Qué podemos aprender y qué podríamos entender en esta situación? Donde Dios me dice, ¿qué vas a hacer, hijo mío? ¿Qué haría yo, hijo mío? ¿Qué dice mi palabra, hija mía? Colosenses capítulo 1, versículo 10. Aleluya, Señor. Nos da un práctico consejo. Y así es como usted cada día se puede ir relacionando con la palabra y ya después va dominando los temas. Pero si usted no tiene, si yo pregunto aquí, ¿quién me podría decir cuál es el tema que habla Colosenses? ¿De qué se basa el libro de Colosenses? Mira, hasta a mí me cuesta un poco. Pero en resumidas cuentas, Pablo en Colosenses combate las constantes herejías en contra de Cristo y negar la divinidad, que Jesús vino en carne. Y muchos otros temas. Pero así es como hay Biblias donde viene en la introducción el tema central del libro. Usted puede meterse a YouTube, poner Bible Project, Proyecto Biblia, y usted busca Colosenses y le explica todo el contexto del libro de Colosenses. Todo el contexto del libro de Daniel. Todo el contexto del libro de Oseas. Pero si seguimos echando raíces, creyendo que toda la vida nos va a sostener la ofrenda, el que un día acepté a Cristo, estamos totalmente equivocados. Y Dios no va a tener por inocente al culpable, amados. Así es. Como Ezequiel le dice en Ezequiel 18 y Ezequiel 30 y tanto. Hijo mío, si el justo que vive en la justicia, que practica lo bueno, se apartare de mis caminos, ¿será tenido por justo? Dice el Señor. ¿No será condenado? ¿Su sangre será sobre su cabeza? Y si el impío que hace lo malo se apartare y se vuelve a mí y se convirtiere, ¿no será tenido por justo? Dios nos manda a estar en permanencia con Él. Así es, Señor. Amén. Porque hermanos, Él es nuestro creador, Así es, Señor. nuestro Padre, el que nos dio vida. Si usted está aquí no es por la ciencia, no es por el mono, no es por la ameba, no es por las mitocondrias. Usted lo hizo el Señor. Amén. ¿Cómo usted no va a querer Gracias, Señor. dirigirle Gracias, Señor. parte de su tiempo y su vida al Señor, Gracias, Padre. que se reveló en su palabra? Así es, Señor. Colosenses 1:10 dice, Amén. para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. En un versículo podemos aprender la vida que agrada a Dios. ¿Cuáles son nuestros parámetros? Andar como es digno de Él. Amén. ¿Y cómo es andar como es digno de Él? O andar en el Espíritu o andar como Cristo. Con bondad, con mansedumbre, con paciencia, con templanza, con dominio propio. O como dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Imitando al Señor. Amén. Alabado sea Dios. Agradándole a Él, no a su colega, no a su jefe. Agradándole a Él, no agradando a su esposa, no a su esposo. Primeramente el agrado es a Cristo, Amén. después a todos los demás. Amén. La palabra dice, maridos, someteos, sujetaos, amad a vuestra esposa, pero antes ame a Cristo y Amén. agrádelo a Él primero. Así es, Amén. Señor. Amén. Y así en todo tipo de relaciones. Amén. Amén. Pololeo, noviazgo, no sé, también implican, aunque hay cosas que no están establecidas en la palabra, por supuesto.
andar como es digno de Él, agradándole a Él, llevando fruto en actos y decisiones. Aleluya. Gracias, Y por Dios. supuesto, y cierra este compendio de Colosenses 1:10, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios no viene de mi imaginación, viene de la palabra de Dios. Amén. No se enoje conmigo, no se queje conmigo. Si lo invito cada semana a volver a la palabra. Así es, Señor. Porque aquí está el conocimiento que necesitamos resumido en un Amén. solo libro. Gloria al Amén. Señor para siempre. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Así es, Señor. Y no lo busque. Y como dice 1 Tesalonicenses 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, no como palabra de David, no como palabra de Andrés, no como palabra de Loreta, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Doy gracias, dice Pablo, de que ustedes, tesalonicenses, de que tú, Denise, tú, Bernarda, tú, Silvana, cuando recibiste la palabra que se te entregó esta semana, no la recibiste como un mensaje de hombre o como algo que imaginó aquí el predicador. La recibiste según lo que ella es. Amén. ¿Y Así qué es Señor. ella? La palabra de Dios, la cual actúa, opera, es eficaz, produce fruto, actúa de actividad. Tiene un valor esta palabra. Sin querer me doy cuenta que el sinónimo de actuar es porque tiene valor. Amén. Es virtuosa. Aleluya. Por eso Pablo dice, crezcan en el conocimiento de Dios Amén. para que tomen buenas decisiones Amén. a medida que avancen en esta carrera. Alabado sea Dios. Analicemos todo lo que involucró la osada y valiente resolución de Daniel. Porque Daniel pidió que no se le contaminase, que no se le obligara. Fue una resolución que Daniel propuso aquí. Él Amén. antes determinó en su corazón. Porque la semana pasada dijimos, del corazón salen los malos pensamientos, las hechicerías, las fornicaciones, los adulterios, la idolatría y toda clase de mal. Del corazón, de la mente sale. Así es, Señor. Pero Daniel de su corazón propuso no contaminarse. Y si vemos el contexto del libro de Daniel, vemos que estaba todo en contra de Daniel. Así que usted no se queje si sus compañeros son inconversos, ateos, o les gusta hablar de sexo y de estupideces. Así es, Señor. Eso no es mayor que estar frente al gran imperio y a todas sus costumbres. Así Así es. es. Usted no enfrentó nada en comparación a Daniel. Amén. Así es. Daniel estaba desobedeciendo el mandato del rey. No voy a cortar su cabeza. Porque Daniel 1, versículo 3 al 5, si lo leemos, dice, Amén. y dijo el rey. Esto no era el mandato de un gobernante, de un príncipe, el rey, hermano. Y como le digo, un imperio que ya tenía conquistado todo un vasto y extenso territorio. Que incluso después en los siguientes capítulos Nabucodonosor dice que él no se doblegue y adore la estatua que yo he hecho, su casa se ha convertido en un muladar. Es decir, en algo que ni siquiera se le puede apreciar la forma. Amén. Ese era el poder que tenía el rey. Daniel 1:3, dijo el rey a Aspenaz, al eunuco, al jefe de los castrados, porque tenían que ser castrados para servir en el palacio, algunos de ellos, que trajese de los linajes de real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha, de buen parecer, enseñados en sabiduría y ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio, y que les enseñase las letras y las lenguas. Y mira el versículo 5, y les señaló el rey, nuevamente, el rey señaló, no el cocinero ni el chef.
el rey señaló la ración para cada día Aleluya. de su provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para estar al fin de ellos delante de su presencia. Como puede ver usted, y como dije antes, esto implicaba la cabeza de Daniel. Por eso yo le dije que la osadía y el valor son una determinación firme. Amén. Pero también osadía significa atrevimiento, imprudencia, insolencia, desfachatez. Implica un riesgo. Usted puede ser necio y torpe al ser osado. Por eso yo le dije que la balanza de su osadía es la palabra. Si su osadía y su atrevimiento en contra del sistema y en contra de la gente lo respalda la Biblia, amén. Si es guiado por sus propios deseos, cuidado. Puede ser un imprudente y pasar de no ser osado a ser un atrevido y mal catalogado. La palabra es la que nos da la cordura para tomar esas decisiones osadas. Que no le preocupen los demás. Que no le importen los comentarios y las críticas. Soporte la presión. Porque puede que usted en el trabajo un día determine ser diferente. Y lo observen y le digan, ¿y vos? Si yo te he visto, ¿cómo te las bailáis todas y andáis con la botella a veces conmigo? ¿Qué te creí ahora? ¿De dónde saliste? Aleluya. Sí. ¿Te lavó el cerebro en quién? Soporte eso y los días que vienen después de eso. Amén, aleluya. Y a lo mejor el mes o los 2 meses que vienen después de eso. Porque al tercer mes viene la respuesta. Ya hay del Señor. Si usted ha sido fiel y esa persona no ha pedido perdón, verá la justicia y la recompensa Amén. de los impíos. Amén. Amén. Porque así es nuestro Señor. Pero es un Dios que actúa a tiempo, a plazo, como un cheque a depositar y cubrir. Amén. Y ese es el espacio de tiempo que no queremos vivir y experimentar en Cristo. No queremos pasar los 2, 3, 6, 1, 2, 4 años de espera. Queremos al tiro los resultados. Así es, amén. Y no queremos cargar la cruz una semana y que nos digan, oye, y si comenta ahí, me imagino en el hospital, en la oficina, en tu ambiente, en las redes sociales, oye, esta se volvió loca, mira, si yo la... Hermano, esa es la verdad, eso es lo que usted va a atravesar, porque todos éramos hijos de desobediencia, impíos por naturaleza. Es lo que yo he tenido que atravesar, pero ya me siento más tranquilo, Amén. porque ya han pasado algunos años de ello. Pero no me conformo y usted no se conforme. Amén. Aún tengo mucho que mejorar y usted también. Amén. Sí, Señor. La palabra nos da la cordura. A ella es que debemos honrar. Que no le preocupe el medio ambiente. Lo que para ellos es un acto insolente o aburrido. Ay, si ya te pusiste fome. O fuera de lo común. Es ganancia plena para tu vida. Y tu relación con Dios. Porque la relación con Dios no es solamente orar y estar aquí escuchando palabras. La relación con Dios implica en el acto. ¿Qué es lo que yo determino? Eso también es relación con Cristo. Así es. Henry David Thoreau escribió, la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Cuidado. Y en esta imagen que yo veía, la desobediencia es el verdadero acto de la libertad. Sale una imagen con una niña, con una bicicleta y con su perro. Y con su traje de baño, frente a la playa, en un letrero que dice, no bicicletas, no perros y no bañarse. Y ella está ahí con el perrito, con su bicicleta y con traje de baño puesto para entrar a la playa. Yo diría, desobedecer a Satanás, la carne y sus malos deseos es el verdadero fundamento de la libertad. Aleluya. Desobedecer a Dios es su esclavitud permanente. Amén. ¿Por qué? Porque la desobediencia es como la osadía. Tiene 2 medidas. Por ejemplo, Romanos 5:19 rápidamente dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán entró el pecado y traspasó a toda la humanidad. Mas por la obediencia perfecta de Cristo, los muchos que obedezcan a Cristo serán declarados justos. Así que desobedecer implicó la caída del ser humano. Obedecer a Satanás, desobedecer a Dios. Pero también hay momentos en los cuales hay que desobedecer. Por ejemplo, ¿cuándo es bueno desobedecer? Hechos 4, 19 y 20. Pasaje popular. Cuando los judíos quieren prohibirles que hablen de Cristo. A Pedro y a Juan. Amén. Hechos 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Ya cállate, déjate de hablar tanto de Cristo. Perdóname, pero no puedo dejar de dar testimonio Amén. Amén. y de decir lo que he visto, lo que Amén. estoy Amén. experimentando, lo que he oído. Amén, amén. Te desobedezco por obediencia a mi Padre. Y no quiero ahondar tanto en esto, hermano, pero perdone lo gravoso. Aleluya. Porque en la situación sanitaria que atravesó el mundo, a mí me cayeron muchas críticas A mí también. por rechazar del primer minuto que vi los estudios de médicos genetistas censurados por la OMS que no había que pasar por el aro del mundo. Aleluya. Y en ese gloria a Dios. minuto, que usted que tenía que ser, eres un antisistema, eres un teórico de la conspiración, no crees en la ciencia. Así te dicen, hermano. Amén, amén. Así me decían, Señor. Amén. Y el logo de la OMS es una serpiente enrollada en un báculo de un dios pagano y de sinónimo de Satanás. Amén. Sí, Asclepio. Señor. Amén. El mundo está bajo el maligno. Abre tus ojos, despiértate. Aleluya. Entonces van a venir situaciones en las cuales el sistema nos va a poner contra las cuerdas. Aleluya. Gracias, Señor. No creo que estemos para la marca de la bestia, pero la marca de la bestia nos va a haber una persecución para ella ponérsela. Bendito. La gente va a ir corriendo porque va a ser maravillosa, hermano. Aleluya. No más robo, no más delito de información, no más secuestro. Ven por tu marca. Aleluya. Dios, ayúdanos. Y ahí los borregos directo al matadero. Así es. Aleluya. Hay que discernir frente a un sistema que se aparenta ser bueno. Así es. Amén. Bendito Porque el Señor. tenemos Amén. estudios y experiencias de sobra Gracias, de las graves Señor. consecuencias que si usted no le tocó vivirlas y pasó por el aro, dele gracias a Dios hoy mismo y doble su rodilla. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cómo es posible que un sistema entero haya confabulado contra la humanidad, matando a miles Así es. y sigan impunes? Así es. Este es el mundo en el cual usted y yo vivimos y en el cual a veces debemos desobedecer con cordura y sensatez basados en la palabra. Porque a mí me costó el congregarme con un grupo por decir esto. Me avergonzaron. En medio de un culto, así como están ustedes 8 y algunos conectados, así mismo la persona que estaba predicando se paró a achicarme y a decir que yo estaba equivocado. Amén. Cuando yo en aquellos días hablaba de la mascarilla, de que lo ineficaz que era, Amén. de Amén. cambiársela cada rato. Amén. Así es. Y dijo, amados, Romanos 13:1, someteos a las autoridades. Claro. Claro. Claro, pero la autoridad que dice después el contexto del texto, que está para tener la espada de juicio sobre los malos. Esa es su pega. Amén. No para experimentar conmigo. Así es. Amén. Y Aleluya. usted sabe que estos justicias terrenales de este país no tienen la espada, Así es, Señor. tienen el billete. Así es, Señor. Así es, Señor. Entonces Amén. discierna, porque vienen nuevos frentes de ataque. Así es. Amén. Y la propaganda todo el día se transforma en una verdad. Que el Señor nos ayude. Así es, Ayúdanos, Señor. Hermanos, es así. Por eso hay que conocer la palabra. Amén. Ayúdanos, Señor. Y no le juzgo. Dios es quien juzga. Yo solamente les pongo la escritura y usted en futuro sea valiente. Amén. Porque usted va en contra de la mayoría. Amén. Amén. Y hay un pensamiento que dice, si usted
nunca ha tenido un encuentro con el diablo o una lucha, es porque usted está caminando en la misma dirección que él. Así es, ayúdanos, Señor. Mas si usted está peleando contra él y su hueste, usted tiene que estar experimentando situaciones a veces tensas. Sí, sí. Pero gloria a Dios. Aleluya, bendito al Amén. Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, Padre. Cristo de la gloria. Seguimos bendito tu nombre. adelante para señalar 3 puntos. Si me paso hoy día no importa, porque al final viene lo más interesante. Cristo viene. Amén. 3 puntos importantes a concluir de toda esta enseñanza en varios versículos. Alabado sea Dios. Primero, necesitamos resolución para una vida cristiana plena y bajo el propósito de Dios. Amén. 2, el aporte de nuestra voluntad. Cristo de la gloria, ayúdanos, Señor. Usted tiene un aporte, algo que decir en esto. Aquí Dios no lo hace todo como usted piensa. Porque si Dios lo hiciera todo, el mundo sería distinto. No habría este estado de putrefacción que estamos presenciando. Ah, hay una voluntad humana, claro, que se resiste. Y usted se resiste o trabaja para él. ¿Hay un aporte de su voluntad? Claro que sí, pero no se jacte. Sea sensato. Y en tercer lugar, el respaldo de Dios. Amén. Resolución, el aporte de su voluntad y el respaldo de Dios. Primero, la resolución necesaria. Daniel propuso en su corazón. A él no le importó nada. Él propuso. Me importa un carajo mi cabeza, mi vida. Yo no paso por el aro. No participo de lo que participan todos los sabios y entendidos que el rey va a preparar. Dustin Benge, un profesor de universidad espiritual, dijo: ser un discípulo de Cristo significa que la agenda del mundo estará cada vez más en tu contra. Así es, Señor. Cada vez más este mundo va a estar en contra del cristianismo. Se deja ver y sentir y palpar en nuestras relaciones. Hemos perdido familiares por decir que estamos a favor de la vida Amén. Así y no es. del aborto. Amén. Pero al lado tuyo, Señor, por siempre, Señor. Amén. Así como Daniel se opuso a los designios y costumbres del imperio que regía el mundo antiguo, hoy nosotros debemos tomar una actitud similar de obediencia y sujeción a Cristo Así es, Señor. y no a lo impuesto por el mundo, la sociedad o bien la mayoría. Así es, Señor. Vamos a Filipenses capítulo 2 para tomar 2 partes de este texto Amén. que encuentro bien interesantes y que hace rato las quería predicar. Mire, si no hubiese predicado de Daniel, hubiera predicado este texto. Filipenses 2:14. Amén. Amén. Aleluya. Así- Al 16. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendito el Señor. Haced todo sin murmuraciones, ni contiendas y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, Amén. hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, Amén. asidos de la palabra de vida, Amén. para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Aleluya. Acerca de la resolución que necesitamos para no contaminarnos, nos dice que hagamos todo sin murmuraciones y contienda. Pero esto amplíelo a cualquier faceta de la vida cristiana donde usted sea tentado a actuar de manera necia. Amén. Usted sea irreprensible, sea un hijo de Dios sin mancha, que no se ha contaminado en medio de, escrito hace 2000 años, una generación maligna y perversa. Pareciera ser que esto fue escrito para hoy día, hermano. En medio de una generación maligna y perversa. ¿Escuchó?
Mire qué malos son, porque no tienen a Cristo. Dios tenga misericordia de sus vidas. Y para que salgan de ese estado somos nosotros el medio que Dios ha propuesto para hablar y sembrar. Y Cristo es quien hace la obra. Amén. El Señor nos dio una parte en este aporte, sembrar. La obra y todo es de Él. Para que resplandezcamos como luminares, asidos, es decir, equipados con la palabra de vida. Qué linda descripción de la Biblia. La palabra de vida. Qué maravilloso, hermano. Este evangelio es vida. Amén. Vida para un mundo de muertos. ¿A quién le gusta la serie de zombies? Así se ven las personas en el espíritu, hermano. Así se ve la gente en el espíritu. Y si lo viéramos, el Señor tenga misericordia. No voy a relatar el otro contexto. Pero parte importante de esta resolución es no contaminarnos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de las tinieblas, resplandeciendo entre ellas sin temor alguno. 2. Esto nos liga al segundo punto. El aporte de nuestra voluntad. Y si usted ahí mismo en Filipenses sube el versículo 12 y 13, por eso escogí este texto, encuentro que es muy útil para el aporte de nuestra voluntad. Espero que después de la enseñanza no se quede sentado esperando que aparezca el ángel Gabriel, o Jaleel, o Samael, a decirle: hijo mío, te traigo el nuevo evangelio de Jesucristo en Sudamérica. Porque estas payasadas son las que se enseñan en cierta iglesia. Amén. Así es. Moroni. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, Amén. ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí hay hermanos que van a quedarse solamente con el versículo 13. Dios es el que hace todo, el que produce todo en nosotros por su buena voluntad. Esperemos a que el Señor haga algo en nosotros. Pero leamos el 12, pues, hermano. ¿Qué dice el 12? Amén. Al final, ¿qué le manda el apóstol? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación es de Cristo. Él nos salvó, Él nos rescató. Nosotros nos pusimos un dedo para el clavo. Él hizo todo. Amén. ¿Por qué nos manda a ocuparnos de algo que no es nuestro? Porque hay un trabajo de dos, pues, hermano. Aleluya. El Señor es soberano. Su buena voluntad quiere guiarle por buenos pastos siempre. ¿Esperamos a que Él haga todo? ¿Descansamos sobremanera en Él siempre? ¿O acaso el texto también no nos llama a que nuestra voluntad sea un aporte en esta relación? Así es, Señor. Y que nos ocupemos en nuestra vida cristiana diariamente Así es, Señor. de que somos realmente salvos. Gracias, Jesús. ¿Tenemos que testificar de que somos salvos? Amén. Claro que sí, pues. Amén, amén. Si la salvación es lo único que vale la pena en esta vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí se aprecia, amados, el aporte de nuestra voluntad. Cristo nos salvó, nos compró, pero también el texto dice: ocupaos en su vida diaria cristiana, en sus decisiones. Y para que tome buenas decisiones guiadas por Dios, usted hace lo previo. Escucha palabra, ora, busca. Y en el momento de las situaciones, Dios pondrá en usted el querer hacer. Porque se está llenando de Él. Amén. Gracias, Señor. Entonces, Ayúdame, Señor. si la Biblia destaca entre millones de almas a Daniel, será solo por la soberana decisión de Dios de exaltar a uno y humillar a otros. ¿O acaso no se trata de una contribución en una relación de a dos? ¿Será que Dios escogió a Daniel y le plació?
por maña, yo quiero exaltar a Daniel. Y mira, a este lo quiero humillar y que se pierda para siempre. Ese evangelio se llama calvinismo, que es extremista en hablar de la soberanía de Dios, que sabemos que Dios es soberano, por supuesto, pero todas estas cosas deben ser medidas en balanza con discernimiento. Amén. Porque también la palabra dice que Dios quiere que todos Venga. procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Si Él quiere que todos, ¿por qué no todos vienen? Porque tenemos una voluntad, un corazón, que tiene que tomar una decisión. Sigo a Cristo, no me contamino. Daniel propuso, no fue otro. Por eso la Biblia lo exalta a él, porque él propuso en su corazón. Y esto no nos manda a nosotros a hacer una estatua de yeso y adorar a Daniel. No, es motivo de que imitemos lo bueno de los hombres de Dios, porque nuestro único mayor ejemplo y objeto de adoración y veneración es el Señor. Amén. Sí, Dios. Pero eso no desliga nunca el hecho de que usted haga su pega. Cristo de la gloria. Santo eres, Señor. Servimos a un Dios de pactos. No podemos dejarle todo a Dios. Yo no quiero minimizar el trabajo de Dios, hermano. Él es soberano, Él es poderoso, eterno, santo. Pero usted ve que cada día en su vida, si usted no dobla sus rodillas y no va a orar, no va a venir una fuerza sobrenatural a empujarle y a tomarlo del polerón. Tiene que usted en la mañana disponer de la mañana a orar. Y generalmente uno no lo hace. ¿Por qué? Hay que ser honesto y decírselo al Señor cada día. Que somos flojos muchos de nosotros. Que el Señor nos ayude. Para que nos fortalezcamos y sí tomemos buena decisión. Y si usted lo hace, gloria al Señor. No se conforme con la oración. De testimonio también. Amén. Finalmente, y aquí viene el cierre duro del estudio, donde le voy a dar 4 ejemplos. Y esta es la mejor parte. Santo. Amén. El respaldo de Dios. Porque en ello se aprecia el trabajo de dos. En que usted tiene que hacer un aporte, algo, y Dios en su soberanía mueve todo a su favor. Amén. Pero Él está esperando también de parte suya ese algo. Para mover todo de manera soberana y poderosa, como nadie puede hacerlo. Como lo vemos en esta empresa todo el tiempo. Amén. Y yo quiero que usted lo viva en su vida diaria también. Así es. Que si no ganó como quería, Mismo. Tenemos a Cristo. Amén. bueno, el respaldo de Dios en fe. Amén. Amados, Gloria a Dios. actuar en fe es lo que agrada a Dios. Amén. Daniel actuó en fe. Actuó en fe. Amén. Fue osado, pero tuvo fe. Así es, Señor. Por eso agradó a Dios. Alabado sea No le Dios. importó. Vamos a leer la resolución de Daniel al final. Y se va a maravillar. Me encanta este texto de la Biblia de Daniel 1. Veamos ejemplos antes de ver a Daniel. Por ejemplo, acompáñeme al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:6 como plataforma. Esta es la plataforma que necesitamos para entender los 4 ejemplos finales. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo imprímalo hoy mismo y péguelo en la puerta, por favor. Amén. Pero sin fe, vea en este versículo las implicancias de nuestra voluntad, donde Dios declara un mandato. Adán era perfecto, pero no era esclavo.
Él podía escoger y decidir. Usted hoy puede escoger y decidir. Y lo que Dios le sugiere es lo siguiente. Usted decida. El Señor le dice, mira, sin fe nunca es imposible agradarme. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Crea que Él vive, que es poderoso, que es santo, que tiene toda su soberanía. Y que es galardonador, que premia y recompensa y paga y es fiel a los que le buscan. Es necesario que si usted se acerca a buscar a Dios, crea que le hay. Es como decir, este Dios eterno, santo, sublime, que hizo las moléculas, los átomos, la fuerza termodinámica, nuclear, los procesos celulares, descomposición en el cuerpo, la respiración, la oxigenación, todo este maravilloso Dios poderoso. ¿Cómo yo no me voy a acercar a Él creyendo que le hay, que Él está ahí? Aleluya. Si fue capaz de hacer todo de la nada, como dice Hebreos en los versículos anteriores, que el universo fue hecho de la nada por la palabra. ¿Cómo no va a ser galardonador si le busco y persisto en obedecerlo? ¿Cómo no me va a enaltecer? Y a pesar de que me humillen, me abofeteen y se rían de mí, ¿no llegará mi tiempo de ser exaltado y engrandecido el nombre de Cristo? Y veamos los ejemplos de fe. Qué hermoso, porque uno lee la Biblia y no se va dando cuenta de cosas que siguen saliendo. Amén. Hebreos 11:7. Primer ejemplo, Noé. Amén. Amén. Y por eso se nos habla de Noé, de Daniel y de muchos otros. Porque inclinaron, hicieron el aporte que Dios necesitaba, pero siempre se basó primeramente en Dios. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Amén. Observemos los aspectos en todos estos ejemplos de una relación y de un pacto. Primero, Dios. Dice que Dios advirtió a Noé. Ahí está la parte de Dios. Dice que Noé fue advertido por Dios. Dios hizo su parte. Amén. Lo hizo. Fue fiel. ¿Qué advertencia le hizo Dios a Noé? Fue advertido de cosas que aún no se veían. Como hoy esta sierva acaba de decir, hermanos, la ira, esto, examinad a los profetas, dice la palabra. Quizá usted reciba o rechace ese consejo, yo no lo sé. Pero aquí se habló algo de cosas que aún no se ven. Todavía estamos aquí en aparente tranquilidad. ¿Qué será el mañana? Dios ya va dando advertencias de lo que viene el mañana. Y sin que ella haya dicho nada, yo en mi espíritu siento que Dios está airado. Y en la radio he dicho varias veces, prepárese. Y todas las predicaciones de los últimos años, han girado en torno a advertencia. Hicimos un estudio de 13, 14 partes que se llamó ¿Cómo prepararse debidamente? Aleluya. Que no lo he subido nunca a YouTube. Está guardado. Aleluya. Entonces, Noé fue advertido por Dios. Amén. ¿Cuál fue la respuesta de Noé? Obediencia. Con temor preparó el arca. En una relación, en un pacto, Dios hizo su parte, le advirtió y Noé obedeció. En algo que aún no se veía. Ahí está la respuesta de fe de Noé. No cuestionó a Dios. Dios sube un vapor de la tierra que riega. ¿Cómo me vas a decir que llueve 40 días, Señor? Si eso nunca ha pasado desde el primer hombre. Génesis dice que un vapor regaba la tierra, en esos días no llovía. Y el Señor le dice, Noé, va a llover 40 días, viene un diluvio. Señor, pero ni siquiera sé que es una nube, ¿qué me estás hablando?
Noé no cuestionó, obedeció en fe. Amén. Simplemente preparó su arca. Gloria al Señor. Hebreos 11:8. Abraham. Amén. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aleluya. Nuevamente, Dios hace su parte. Abraham, te llamo, Génesis 12:1. Te he escogido, Abraham. Ve, sal de tu tierra, de tu parentela y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Pero Señor, tengo propiedades, tengo ganado, tengo mujer, aquí estoy bien. Estoy cómodo, Señor. Tengo una familia, tengo una casa. Vete de este lugar y ándate. Y Abraham, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y mire la fe. Salió sin saber a dónde iba. Aleluya. Fe en acción. El evangelio no es lógico. Muchas veces usted tiene que ir en fe. Amén. Bendito Dios. Y si usted siente que en esa decisión se viene el mundo encima, obedezca. Aleluya, Señor. Como lo hizo Noé y Abraham, que no sabía dónde iba y que nunca había llovido. Moisés, Hebreos 11:27. Amén. Amén. Noé, Abraham y ahora Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. A diferencia de Noé y de Abraham, que Dios les dio una orden, Dios les mostró algo, en el caso de Moisés aquí fue distinto. No tenemos mucho tiempo, así que si no les pido que busque el texto, después los voy a anotar todos. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Dice lo siguiente. Veamos el contexto de este Moisés que dejó a Egipto, no temió la ira del rey. Éxodo 2, 11. Amén. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Aleluya. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Sí. Moisés no fue que Dios le mostró que iba a venir un diluvio. No le dijo: vete de tu tierra. Moisés, lo que poco que podemos ver, qué maravilloso, cómo el corazón de Moisés se ve reflejado ya desde pequeño, jovencito. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Enardecido por la injusticia, por el maltrato, defendía los valores y las virtudes, era un siervo ya. Amén. Aleluya. Hizo justicia en su propia mano, es cierto. Pero ¿acaso no es lícito que si entra un violador a mi casa no lo voy a pescar a palo de los primeros si puedo? Así es. Por supuesto, prefiero eso que ver cómo viola a mi madre. Si puedo le arranco la cabeza. Dios me permita que jamás nunca tenga que vivir algo así. Pero hay motivos de defensa personal en la Biblia que son válidos. ¿O acaso usted va a querer ahí sentarse a ver cómo abusan de...? Claro que no, pues hermano. Amén. ¿Acaso no le hablé del gobierno que está para impartir la espada? Y en ocasiones tenemos que hacerlo, pero claramente son las menos. Nosotros descansamos en Dios. Amén. Pero en este caso Moisés, a pesar de que asesinó a alguien, actuó igual en justicia, defendiendo a un hermano. Pero independiente de todo esto, Moisés dejó Egipto. Tuvo miedo, hermano. Como usted y yo tenemos miedo.
de tomar decisiones radicales y drásticas en nuestras vidas. Y cuestionamos, ¿cómo voy a dejar mi comodidad? ¿Cómo voy a dejar mi zona de confort? ¿Cómo voy a trastornar mi vida actual? Mi trabajo, mi salud, mi relación, todo. ¿Cómo voy a hacerlo? Pero Dios te dice, actúa en fe. No temas. Y Moisés huyó de Faraón. Fue criado en los pies de Faraón. Fue criado en el palacio con los reyes, dice Hebreos antes de eso. No le importó. Y dice que dejó y no temió la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Así es, Señor, amén. Moisés, a pesar de todo esto, no temió. Actuó en fe. Salió, dijo, chuta, metí las patas, pero bueno, sigo con Dios adelante, vamos. Y voy con el Señor. No temo si persiguen mi vida. Yo me sostengo viendo al invisible. Amén. Y tuvo que ir al desierto 40 años a ser preparado. Así que terminemos la enseñanza y la gran conclusión con los dos últimos textos. En Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículos 8 al 10. Amén. Ya habiendo visto a Noé, a Abraham y a Moisés, que actuaron en fe. Hermano, grábese esto. Abraham vivía cómodo, lo tenía todo. Le fue dicho, ándate. Así es, Señor. Noé no había visto nunca lluvia, estaba con su familia y se le mandó a construir. Ya usted hoy el Señor le va a poner en una situación en la cual usted va a tener que tomar una decisión de fe. Usted está, no significa que esas decisiones signifiquen que usted no tenga que dejar cosas que ama. Pero tiene que actuar en fe. Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y aquí está el respaldo de Dios. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Como el Señor hace su parte cuando usted hace la suya. Amén. Aleluya. santo Cuando usted Señor. toma una determinación de dejar el pecado, dejar los vicios, dejar las malas prácticas, como Dios se agrada. Pasa un tiempo, sufre, duele, pero viene el respaldo. Lo puso en buena voluntad con un tipo que no hablaba su lengua, lo estaba recién conociendo, pero Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Versículo 10. Alabado sea. Y dijo el jefe de los eunucos, mire, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Aleluya. El eunuco que Daniel no conocía ni en pelea de perros, lo estaba apañando y defendiendo y le dice, Aleluya. temo que me corten la cabeza. Aleluya. ¿Cómo es posible que Dios haya puesto en favor a este eunuco con Daniel, que aún este eunuco no considerara que le cortaran su cabeza? Alabanza a su nombre. Dios es fiel, se agradó de Noé, de Abraham, de Moisés y así de Daniel. Aleluya. Santo es su Padre, nombre. bendito es su nombre. Entonces dijo Daniel, versículo 11, a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel. Ojalá ese Melsar esté arriba también, porque también contribuyó al propósito de Dios. Amén. Dijo, en el versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Ya después con tus siervos según veas. Amén. Aleluya. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba
legumbre. Oiga, las legumbres no le van a hacer más hermoso y más fuerte. Lo que le va a hacer más hermoso y fuerte es obedecer y temer a Dios. Amén, aleluya. Santa es su palabra, Señor. Aunque las legumbres son buenísimas. Amén. Así que, amados, nos despedimos Bendito el Señor. con las conclusiones final Gloria a Dios. que quiero leer. Y voy a leerle Romanos 8, 28 y 29 y me despido. Aleluya, Amén. bendita palabra de Dios. Vea usted cómo Dios respaldó, a pesar de que la gente diga, estáis loco, no eres cuerdo, eres un atrevido, un imprudente, un insolente, un desfachatado, ¿cómo te atreves? Mas Jehová de los ejércitos pelea por mí y me ha dicho que haga esto. Amén. ¿Qué me importa lo que digas tú y los demás? Yo obedezco al Señor y no a los hombres. Amén, amén. Gloria al Señor, porque vendrán las voces, porque usted tiene que entender cómo actúa el diablo. Usted se va a proponer algo y el diablo va a tomar a las personas y le van a decir. Es como si supieran. Oye, no se te vaya a ocurrir. Oye, cuidado. Y así están ahí, molestando. Resista. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, el texto dice claramente que hay una predestinación y que hay un propósito de Dios en los llamados. Si nos quedamos con esa idea, decimos, chuta, estoy condenado. Si yo no estoy en ese grupo de predestinados, estoy destinado para el infierno. Mejor me voy al tiro para la fiesta hoy día porque el Señor no me escogió a mí. Porque aquí dice que Él, a los que Él escogió, a estos los predestinó para su propósito. Pero usted no sabe quiénes son esos. ¿Y por qué motivo el Señor a esos les plació que fueran semejantes a su Hijo? ¿Por qué? ¿Dónde está la respuesta? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, Dios predestina en base a que usted conoce lo que usted va a decidir. A los que antes conoció. Porque el Señor tiene aquí 8, 14, 13 escogidos, quizás. Yo espero que sean 13, si no 9, no 7, no 3. Yo espero que aquí sean 13 escogidos. Aleluya, bendito sea Porque el estos 13, antes de la fundación del mundo, antes que las estrellas, el Big Bang, no sé, todas estas tonteras, que antes de que todo subsistiera y que viniera a tomar vida y forma, antes de los principados, ángeles, antes de todo, el Dios eterno decidiera crear este mundo, ya a usted le conoció. Amén. ¿Y por qué usted lo escogió? Porque Dios conoció que usted iba a responder y atender al llamado. Y conoció que otros no van a pescar ni en bajada este llamado. Y ahí está el concilio de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Amén. Que nosotros debemos responder. Y para ser un conocido por Dios, es que yo en esta hora quiero responder a su llamado. Aleluya. ¿Quiere usted responder a su llamado? Amén, Señor. ¿O cruzar los brazos y decir, pucha, yo no estoy predestinado? No. Amén. No haga eso, porque eso lo sabe Dios. Y nadie más que Él. Amén. Nadie en este mundo sabe quiénes se salvan y quiénes se pierden. Usted tiene hoy la oportunidad de haber escuchado esta palabra y de ser uno de aquellos. Alabado sea el nombre. Y de hacer que otros que hoy están más perdidos que el diablo, como yo lo estaba, también sean parte de estos que Dios también va a traer. Amén, Cristo de la gloria. Él sabe quiénes van a responder a su llamado, porque los que antes conoció que ese día que usted estaba en el trabajo y le habló a su compañera, ese momento Dios conoció, dijo, ese día esta alma es salva.
vino a mí. Aleluya. Amén. Pero eso lo sabe el Padre, así que no se caliente la cabeza con cosas tan complejas. Usted haga su parte. Amén. Dios responde en su soberanía, respalda, obra maravillosamente y sobre todo viva la atmósfera de fe. Amén. Viva esa atmósfera de fe, de llamar a las cosas que no son como si fuesen Amén. y de atravesar experiencias en las cuales usted piensa, estoy dejando mi casa, mi hijo, mi sueldo y el próximo mes no me va a alcanzar y no voy a tener y qué voy a hacer y Señor, y ahí estoy amargado y con crisis de pánico y tenso. Y Dios te dice, ¿qué hay aprendido en los estudios? Santo ¿Qué Dios. te vengo diciendo todo este tiempo? Gracias a Dios, gracias Señor. ¿Has escuchado mi palabra? ¿Has leído el testimonio de mis varones? ¿Cómo no temieron la ira del rey? ¿Cómo actuaron aún cuando no llovía? ¿Cómo respondieron y salieron de la comodidad de su tierra o un lugar que no tenían idea? ¿Acaso no soy yo el mismo Dios? Fuente inagotable de agua viva. Así que hermano, lo invito a que usted viva y experimente ese evangelio porque estamos todos invitados. Que el Señor le bendiga, le fortalezca para esta nueva semana que ha de enfrentar. Amén. Todo no se hace en un día, pero paso a paso, de manera constante, podemos ir Señor. nutriendo nuestra vida espiritual, perseverando y ocupándonos cada día en esta salvación con temor y temblor. Amén. Que el Señor los bendiga y en esta hora oramos, dando gracias por su palabra.